reunión, si puede grabar, o alguien que haya que grabe para después compartirlo en el grupo de WhatsApp. El videíto. ¿Alguna puede grabar? Yo no tengo obligación para grabar pantalla. ¿Alguien puede grabar? Así después lo compartimos. Así va a ser más fácil después. Ahí puso, Ine Mamani, estoy grabando. Ine Mamani, genial, Ine Mamani. Después, cuando vos veas que podés, sin que sea hoy mismo, lo compartís por el grupo de WhatsApp, que es donde están los 140, que dicen que están todos ahí. Bueno, genial. Bueno, vamos a arrancar. Les decía, ahí ya está grabando, así que esto va a quedar todo, después se va a poder compartir. Bueno, Erika Martínez, mi nombre. Vamos a tener 13 clases de nutrición y dietoterapia. Todas las semanas va a aparecer material nuevo, tanto en forma escrita como apunte, en PowerPoint con audio explicativo, o sea, van a tener la clase ahí también en el campus virtual, van a tener una tarea práctica no obligatoria, ¿sí?, que van a poder hacer ustedes para ir viendo si entendieron y poder consultar dudas en la siguiente reunión de, digamos así, sincrónica que tengamos para poder preguntar. Así que bueno, yo les decía que la obligatoriedad en esta materia es dar los 2 exámenes parciales que tienen que ser aprobados para poder aprobar la cursada, y que a su vez van a tener recuperatorios, ¿sí? A los 15 días de hacer el examen viene el recuperatorio, para quien no pudo dar el examen o quien lo haya desaprobado. Todo eso lo tienen explicado en el programa de la materia y tienen también el cronograma de clases tentativo con las fechas de parcial y las fechas de recuperatorio. Todo eso lo van a ver en el aula, en el campus virtual, en la bienvenida. ¿Bien? Profe, ¿le puedo hacer una preguntita? Perdón. Sí. En base a esos trabajos que no son obligatorios, Sí. ¿en base a esos trabajos va a ser el examen? O sea, nosotros tenemos esa guía. Claro, el examen van a ser 15 preguntas multiple choice. ¿Sí? Esas 15 preguntas multiple choice tienen que ver con toda la teoría que fuimos viendo antes del examen. ¿Sí? Para poder, digamos, entender mejor la teoría, ese material práctico les ayuda a comprender, es parte de la teoría puesta en práctica, pero es la teoría. Así que digamos que quien más lea, quien más resuma, quien más escuche las clases, quien más haga la tarea, es quien más va a tener incorporado toda la teoría. Así que le va a resultar más sencillo dar el examen. ¿Bien? ¿Está? El examen, bueno, o sea, disculpe, es algo más sumado a todo el material que usted va a dejar colgado en el aula. Exactamente, exactamente. Yo igual no voy a controlar quién hizo la tarea, quién no la hizo, no me la tienen que mandar para corregir. Imagínense que son 140 o 150 alumnos, no voy a poder corregir todo. Eso es tarea para ustedes, pero sí para que cuando tengan dudas puedan tenerme a mí en el Zoom o en el Meet y decirme, profe, la pregunta 4 de la tarea, no la entendí, o bueno, ahí la podemos charlar, ¿sí? Pero es más que nada material para ustedes. Lo único obligatorio que me tienen que entregar y sí hacer es el examen cuestionario del parcial o el recuperatorio. El recuperatorio es solamente para aquella persona ausente con justificativo o para la persona que le fue mal, que sacó menos de 4. Esa persona tiene que hacer el recuperatorio. Quien sacó 4 o más de 4 no tiene que hacer el recuperatorio. ¿Sí? Ya está la nota aprobada, ya está con la nota del parcial. Quienes saquen 7 en los parciales, en los 2 parciales, o más de 7 en los 2 parciales, esas personas pueden promocionar. ¿Qué quiere decir esto? Que se liberan de dar el examen final, que es el examen integrador de toda la materia. Para dar el examen integrador, ¿sí? Tienen dos años, el transcurso de 2 años, y lo pueden dar hasta 3 veces. O sea, si lo dieron una vez y les fue mal, menos de 4, lo pueden dar 2 veces más, ¿sí? Hasta que se saquen 4 o más de 4. Cuando se sacaron 4 o más de 4, ya está, es esa nota. No hay que volver a darlo, ¿bien? Para tener la nota de la materia, quienes promocionan
les queda la nota de cursada. Por ejemplo, un 7 y un 8 les queda un 8. Un 10 y un 10 les queda un 10. No sé, un 9 y un 8 les queda un 9. ¿Sí? Esa es la nota de la cursada. Pero para quien no llegue a promocionar y se saque, por ejemplo, un 4 y un 5, les queda un 5 de cursada. Pero si cuando dan el final se sacan un 8, ese 5 se suma con ese 8 y se hace el promedio y les queda un 7 de materia, de la nota de la materia, les queda un 7. Se promedia la nota del final con la nota que les quedó de la cursada. Y ahí tienen la nota de la materia, ¿sí? Quien se saque un 10 en un parcial y un 4 en el otro, por más que llegue a un promedio de 7, esa persona no promociona, porque no cumple con la condición de tener 7 como mínimo en los dos parciales. ¿Bien? Es verdad que muchas veces, generalmente, cuando hay alguien que tiene un 6 y un 7, ¿sí?, que no cumple con esa condición, como excepción, porque les queda tan poquitito, a esas personas es probable que les permita la promoción, ¿sí? Pero necesito ver bien cómo están las notas, ¿sí? Pero quien tiene un 6 y un 7, al estar tan cerquita, puede ser que alcance la promoción. ¿Está? Así que eso con respecto a la obligatoriedad y a cómo se aprueba la materia. Con respecto a la metodología, yo les decía que ustedes van a contar con PowerPoint con audio, apunte teórico de la clase, que es lo mismo que después está explicado en el PowerPoint. Un poquito más extenso el apunte teórico, pero toda la información va a estar en el PowerPoint, con la explicación. Después, una vez por semana, yo voy a estar disponible, voy a hacer un encuentro sincrónico para también explicar, ¿sí?, lo ya explicado, porque es como tener 2 veces lo mismo, porque yo explico lo que ya está explicado en el PowerPoint con audio. Pero por si me quieren preguntar, por si no entienden, me tienen ahí a tiro como para preguntarme en el momento. Eso vamos a tratar de que quede grabado. Ahora una compañera está grabando y la idea es que esto después ustedes lo reciban en el WhatsApp del grupo para que todos los que no pudieron asistir al sincrónico lo puedan también tener. Y el material práctico que ya dijimos que es para ustedes, para practicar y ver si van bien con lo que entendieron. A la otra semana se renueva el material, hay otra parte, o sea, otro tema, con otro apunte, con otra práctica, con otro sincrónico, así, digamos, sostenidamente hasta que llega la semana del primer parcial. Cuando llega la semana del primer parcial, el día del parcial generalmente es el día de nuestra clase, es decir, el lunes. Generalmente el parcial va a ser un lunes, ¿sí? Y va a estar habilitado por varias horas, para que no lo pueda hacer a la mañana, por ahí lo pueda hacer a la tarde. Entonces va a estar habilitado desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, ¿sí? Y en ese día es parcial, ese día no hay cursada, ese día no hay sincrónico, digamos. Después habrá que ver si hacemos 2 clases en una a la semana siguiente o si ponemos otro día de sincrónico. Pero el día de recuperatorio, el día que es recuperatorio, ese día sí hay sincrónico, ¿sí? El recuperatorio también va a estar disponible muchas horas, ¿sí?, para que lo hagan a quienes les fue mal o quienes no lo hicieron el parcial, pero ese día sí, ese lunes sí va a haber sincrónico, ¿sí? Ese lunes sí. Igual lo vamos a ir viendo día a día. Bueno, les voy a compartir ahora la pantalla para ir recorriendo. Ah, ¿yo no puedo compartir pantalla o sí, a pesar de no ser la que organizó? Creo que sí puede, profe. Creo que sí se puede. ¿Sí? Puede, profe. Donde dice presentar ahora. Ahí, ¡ay, esto es una paciente! Perdón, que es una paciente que siempre es muy insistente. A ver, ¿qué pongo? ¿Tu pantalla completa? ¿No les digo que es muy insistente? Atienda, profe, si quiere, dígale que
Bueno, ahora si me vuelve a llamar voy a atender, porque es una señora que tiene problemas psiquiátricos, entonces por eso es muy insistente. A ver, ¿qué tengo que compartir? ¿Donde dice pantalla completa o una ventana? Pantalla Toque completa. los 3 puntitos, ¿no le aparece? Sí, acá están los 3 puntitos, pero me da como 3 opciones. Pantalla completa, profe, pero cuando usted comparta va a salir de la pantalla de Meet. Y ahí, Nosotros le vamos a avisar que está compartiendo la pantalla. perfecto, muy bien, muy bien. Compartir toda la pantalla. Esperen que tengo que atender ahora, chicas. Chicos. Hola, Lili. No, no puedo, Lili, ahora. No puedo porque estoy en el medio de una clase. Te están viendo todos mis alumnos cuando hablo por vos por teléfono. Besito. Después te llamo. Sí. Chau, chau. Ahí está, listo. Ya se quedó tranquila. Bueno, entonces, a ver. ¿Cómo hago? Acá dice, pero no me permite compartir. ¿Ustedes están viendo la pantalla? No. No. No, profe. Ahí voy, Ya la vemos a usted. ahí voy de vuelta, ahí voy de vuelta. A ver esto. Ahí. ¿No ven nada? No, No, profe, profe. está poniéndolo bien. No, profe, todavía no. No sé por qué. Porque a mí es como que no me da la opción de compartir, me queda como en gris, no me permite compartir. ¿Será porque no soy la que generé? La que generó no me podrá poner, no me tendría que poner como anfitriona para yo compartir. No, profe, porque no puede compartir cualquiera. A mí me aparece para compartir. A mí también Sí, me a aparece para todos. compartir. Sí, sí, sí. No, no, acá dice presentar ahora, donde dice presentar ahora, está bien, ahí. No. ¿O dónde van ustedes? ¿Dónde dice compartir? ¿Los Los 3 tres puntitos? puntitos, profe, ahí En los aparece la puntitos. opción de compartir pantalla. Que Ah, están en al los lado 3 del micrófono. Ah, en los 3 puntitos. Esperen, esperen, esperen. Sí. No, es ahí abajo donde dice presentar ahora. Claro, es donde dice presentar ahora, donde está la flechita. Yo porque Sí. con Meet no estoy canchera, yo siempre manejé Zoom. Pero ahí yo pongo la flechita y me dice tu pantalla completa, una ventana o una pestaña. Y pongo tu pantalla completa, pero no me permite compartir. Esperen que voy a preguntarle a mi hija, ya vengo, esperen. ¿Ahí compartí pantalla o no? Sí, Yo estoy compartiendo, ¿no? Sí, Bueno, sí. entonces se puede compartir. Sí, Claro, se pero el puede. profe No hay anfitriones acá en el ¿Cómo hago para dejar de compartir? donde dice dejar de compartir. ¿Cómo hago para dejar de compartir? Ya está, ya dejaste de Ya dejaste de compartir. compartir. No Ah. vemos tu pantalla. Ay, qué alivio, mis nudes, por favor. Es muy nuevo esto. Bueno, igual de última, sí. Buenas, buenas. Profe, Acá vine. Ahí Sí. ahí estábamos fijándonos y el resto puede compartir pantalla. Puede ser que usted no pueda. Va A a ver, compartir ahí vamos el a No, profe, PowerPoint. lo que yo hice para compartir fue tocar compartir pantalla y le di el OK y listo. Ahí está. Ahí está. Ahí puede. Ahí está. Acá mi hija ya tocó una cosita. Qué cosa los pibes, cómo son, qué genio. Bueno, Sí, a ver, sí. y ahora, les quiero, acá, bueno, ustedes están viendo, ¿no? Sí, ahora sí. Ay, que tardaron tanto en contestarme que que dije los perdí, se me fueron los chicos. Bueno, ahí va. Miren, ahí están. Bueno, acá tenemos la presentación, la bienvenida, ¿no es cierto? Donde les explica todo, ¿sí? Y acá tienen el programa de la materia,
donde van a poder ver los contenidos, ¿sí? Las formas de trabajo, las formas de aprobación, el cronograma de clases tentativo, donde van a ver todas las fechas día por día, o sea, cada lunes lo que vamos a ir viendo, y un foro de presentación, que bueno, la idea es para que ustedes puedan presentar, decir su nombre y apellido, si quieren, si no quieren, no. El foro tampoco es obligatorio participar en los foros, ¿sí, chicos? El foro, más que nada, yo lo armé por si quieren preguntar, tienen otro lugar donde preguntar algo. Lo que pasa es que yo contesto mucho más rápido por el WhatsApp que por el foro, la realidad es esa. El foro lo miro poco, digamos. Después tenemos la primer clase. Bien, ven, y acá está todo lo que yo les decía. Acá es el tema de la clase. El plan de clase, más que nada, es simplemente qué es lo que vamos a ver, ¿sí? No es nada importante, digamos. Es más que nada para que ustedes se orienten. La bibliografía, ¿sí? Que esto es por si ustedes quieren leer un libro de nutrición, ¿no es cierto? Ver el tema desde un libro propiamente dicho. Acá tienen el apunte teórico. Este sí es obligatorio porque esta es la teoría de la clase que armamos las profesoras de nutrición de enfermería. El PowerPoint sin audio, porque hay gente que lo quiere ver en el teléfono mientras viaja y todo, entonces lo tienen sin audio para solamente poder verlo. Y lo tienen también con audio, donde está la explicación. Y esta es la ejercitación no obligatoria que yo les decía. Todas las semanas van a tener lo mismo, ¿sí? Todas las semanas van a tener esto, cada semana con un tema nuevo. ¿Bien? ¿Estamos? Bueno, con respecto al PowerPoint... Perdón, chiquis, no sé qué pasa con este teléfono. Con respecto al PowerPoint sin audio, ¿sí? Vamos ahora simplemente a hacer un pantallazo general y lo vamos a retomar la semana que viene, ¿bien? Esto más que nada es para que ustedes tengan idea un poquito de lo que es la primer clase. No voy a profundizar ahora en el contenido, ¿sí? Voy a hacer una explicación muy por encima. Y la semana que viene, ahí sí, cuando ustedes ya lo tengan más leído, que tengan leído el apunte, tengan escuchado y vista la clase, todo, ahí explicamos esta clase y le agregamos la siguiente. Ustedes ya también, ahora en estos días, van a poder visualizar la clase 2. Entonces, la semana que viene, hacemos un repaso de esta primer clase, volvemos a retomar todos estos temas, y ya habilitamos y hablamos de la segunda clase también, ¿bien? Hoy más que nada mucho tiempo se nos fue, digamos, en todo esto, ¿vieron? En contar cómo va a ser la materia, en conocernos, en todo esto de la conectividad, etcétera. Entonces, la parte teórica más, digamos, más dura, la vemos la semana que viene más en profundidad. Pero bueno, acá tienen, esto lo van a ver también en el plan de clase, ¿no? Que son como bibliografías de las cuales se sacó la información para hacer esta clase y también por si ustedes quieren consultarla. Esto también es un poquito lo que vamos a ver en esta clase, ¿sí? Acá da la definición, ¿sí? Del doctor Pedro Escudero, que fue el pionero en incorporar el tema de la nutrición en el cuidado de la salud en nuestro país, ¿sí? Que fue quien se ocupó junto a enfermeras, auxiliares de enfermería en aquel entonces, y empezaron a trabajar el tema de la nutrición en el cuidado del paciente, ¿sí? Así que bueno, acá está la definición, a qué se llama nutrición, ¿sí? Y la nutrición puede ser visto como digamos, un fenómeno biológico o como una ciencia, ¿no? Que se dedica al estudio de diferentes temáticas, ¿no? Al estudio de temas que tienen que ver, propiamente dicho, con el funcionamiento del cuerpo y con las necesidades, digamos, fisiológicas de los nutrientes y cuáles son sus funciones, ¿no? Cuál es la manera en que se absorben, qué son los alimentos, cómo están conformados, cuáles son los nutrientes, qué funciones cumplen, cómo es la digestión de esos alimentos, que esto tiene más que ver con lo que, digamos, lo más biológico, si quisiéramos, del concepto,
Y luego también la ciencia de la nutrición se ocupa de usar, de estudiar, digamos, otro tipo de temas o de aspectos que tienen que ver con la nutrición y que recaen más en los aspectos socioeconómicos, aspectos políticos, aspectos culturales, ¿no? Que también impactan, por supuesto, en la nutrición del ser humano. Bueno, acá tenemos la dimensión biológica, ¿sí? Que es lo que yo le decía, que está centrada más en el estudio de, digamos, lo que es el alimento, cuáles son sus funciones, cómo se digieren, absorben, metabolizan los nutrientes, cómo tratar de adecuar esa alimentación a las diferentes patologías para tratar de colaborar con su curación o con su rehabilitación, y también, ¿no?, lo que tiene que ver con la dimensión social, la dimensión ambiental, hoy en día todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, desde lo que es la producción, el transporte, la comercialización, ¿sí?, de los alimentos, ¿sí? Así que hoy está todo está muy interrelacionado. Por supuesto que hay algunos profesionales que se dedican más al aspecto biológico, otros que se dedican más al aspecto o a la dimensión social, y otros que están más involucrados, ¿no?, dentro de lo que es la dimensión ambiental. Pero es como que la nutrición abarca las tres dimensiones, ¿sí? La ciencia de la nutrición, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué son los nutrientes? Cuando nosotros hablamos de nutrición, de nutrientes, bueno, ¿a qué le llamamos nutrientes, no? Y cuando pensamos en nutrientes, primero nos tenemos que plantar o pensar en el ser humano. El ser humano no está hecho de aire, digamos, ¿no? El ser humano está conformado por materia y a su vez el ser humano ejerce una multiplicidad de funciones corporales, ¿no?, que se desarrollan en el organismo. Bueno, esa materia, cómo está conformada, ¿no? Gracias a qué formamos la materia de nuestro cuerpo. Bueno, y ahí aparecen los nutrientes, ¿no? Los nutrientes que tienen más que ver con la función material, ¿no?, con la función constructiva, ¿sí?, que es lo que le da estructura a nuestro organismo, pero también tenemos la otra función que es la que le da la energía, ¿no?, lo que permite que funcione el cuerpo, ¿sí? Así que, bueno, los nutrientes son justamente todas aquellas sustancias que nos forman, ¿sí?, y que la manera que tenemos de conseguirlas es a partir de la alimentación, ¿sí? Nosotros conseguimos estos nutrientes a partir de la ingesta de alimentos. En esos alimentos van a estar incorporados o van a estar formando parte de ese alimento los nutrientes. Cuando uno consume alimentos y no llega a cubrir un mínimo de esos nutrientes, que es el mínimo indispensable, empiezan a aparecer enfermedades por carencia, ¿sí? Y si uno abusa y consume en demasía alguno de esos nutrientes, empiezan a aparecer enfermedades por exceso. Por lo tanto, la idea es que estos nutrientes ingresen a nuestro cuerpo en la dosis justa, digamos, ¿no? Bueno, acá tenemos, como yo les decía, las funciones. Algunas tienen que ver con el aporte de energía, algunos de esos nutrientes sirven para energía, otros nutrientes sirven para la formación de la materia, muchos sirven para ambas cosas. Algunos de los nutrientes, por un lado, sirven para energía y por otro lado también se utilizan como para formar la materia. También permiten regular los procesos biológicos, permiten sobre todo el funcionamiento de las enzimas, ¿sí? Y ahí entran todas las vitaminas y todos los minerales que son sumamente necesarios en el metabolismo corporal, y que además algunos de ellos también, como yo les decía, tienen funciones estructurales porque conforman algunas estructuras de nuestro cuerpo, ¿sí? Así que, bueno, fundamentalmente se dice que la función de los nutrientes tiene que ver con lo energético, con lo estructural y con lo regulador, ¿bien? Acá tenemos la clasificación, ¿sí? Dentro de todos los nutrientes que hay,
hay 3 que se llaman los macronutrientes, carbohidratos o hidratos de carbono o glúcidos, que se los conoce con los 3 nombres, proteínas y lípidos o grasas. La manera correcta es decirle lípidos, pero generalmente se los menciona en términos de grasas. Después tenemos los micronutrientes, que son las vitaminas, todo el conjunto de vitaminas y los minerales, y son varios, ¿no? Dentro de minerales también están lo que se llaman oligoelementos o elementos traza, ¿sí? Pero todo se conoce en general como los minerales. Y después hay otros nutrientes, ¿sí? Que esta es una denominación más moderna, que son los componentes bioactivos, ¿sí? Que son sustancias que hay en los alimentos que cuando uno los consume generan un efecto benéfico en nuestro funcionamiento general, es decir, no son ni vitaminas, tampoco son minerales, son sustancias beneficiosas, digamos, ¿sí? Que ayudan de alguna manera a lo que es nuestro funcionamiento general. Bueno, acá tenemos la definición de alimentos. Profe, ¿puede ser que haya algunos que regulan el colesterol de estos nutrientes bioactivos? Sí, claro, sí. Hay algunos que regulan el colesterol, otros que son, por ejemplo, antioxidantes naturales, previenen el cáncer, otros que tienen que ver con mejorar el metabolismo de los lípidos. Estos son productos que se obtienen de las plantas, ¿no? Todo lo que es fitoesteroles. En la mayoría, sí. Profe. En su inmensa mayoría, sí. Son todos derivados del reino vegetal, prácticamente, sí. Profe, Sí. yo leí ayer en la tele que el pescado se hacía bien al corazón para regular el colesterol, ¿puede ser? Sí, porque el pescado tiene lo que se llama, dentro de los lípidos, tiene los omega 3, ¿sí? Que son unos ácidos esenciales especiales que colaboran muchísimo con el metabolismo correcto de los lípidos en nuestro organismo. Ayudan, son protectores cardiovasculares. Sí, ya lo vamos a ir viendo después vamos a ir viendo de cada uno de estos, ¿sí? Y vamos a ir conociéndolos en profundidad. Por eso, la primera clase es la presentación. ¿Estamos? Sí, profe. Acá tenemos la definición, bueno, ustedes después leerán la definición de alimento, pero bueno, les presento lo que es nuestro Código Alimentario Argentino, que este Código Alimentario Argentino es de alguna manera como si fuera la Constitución Nacional, pero de los alimentos, ¿sí? Acá en este Código Alimentario están establecidas todas las normas que deben ser cumplidas por aquellas personas que van a dedicarse a la comercialización, a la producción de alimentos, o que van a ponerse en alguna fábrica, alguna empresa, o algún supermercado, lo que fuera. Entonces, todo tiene que estar según lo que se reglamenta en este Código Alimentario Argentino. Y dentro de este código también aparecen definiciones de qué es un alimento, qué es un aditivo, qué es, por ejemplo, un conservante, cuáles pueden ser conservantes, cuáles sí, cuáles no, no sé, cómo se tienen que envasar los alimentos, qué tipo de envase sí, qué tipo de envase no, toda la reglamentación que tiene que tener la empresa o el centro productor, la industria, todo lo que tiene que figurar en los alimentos, en los envases, en fin, ¿no? Qué características tiene que tener el alimento que se comercializa para estar en buen estado, todo lo que tiene que ver con la higiene de las empresas, en fin, todo, ¿no? Los camiones transportadores, todo lo que es la cadena de producción y de comercialización está reglamentada en este código, ¿sí? Y también cuando una persona quiere empezar a vender un alimento, por ejemplo, dice, yo me puse a criar abejas y ahora quiero vender mi miel. Bueno, quiero vender la miel. Bueno, esa miel tiene que ser primeramente aprobada, tienen que visitar el lugar, ver cómo está producida, cómo está envasada, qué características tiene la miel, se la testea, ¿no? Y una vez que pasó todas las pruebas,
recién ahí a esa persona se le da un código o se le da un número para que pueda empezar, o sea, un trámite, ¿no? Un expediente para que pueda empezar a vender su miel, ¿sí? Y después debería recibir inspecciones para ver que siga trabajando en la manera como cuando le hicieron la primera inspección, ¿no? ¿Tiene algo que ver con bromatología, profe, esto no? Sí, claro, bromatología, la gente que trabaja en bromatología, es el Código Alimentario Argentino es su herramienta fundamental, ¿no? Porque todas las inspecciones que hacen, o cuando ponen multas, o cuando censuran, clausuran, etcétera, en todas es porque no se respeta el Código Alimentario Argentino, el artículo tanto del código, ¿no? Todo es en base al código. Empezando por la fecha de elaboración y de vencimiento, ¿no? Exacto. El código establece la fecha de elaboración, que tiene que tener el alimento, o sea, que tiene que figurar, el número de lote, la fecha de vencimiento. Por ejemplo, profe, cuando uno tiene, no sé, hace eventos o fiestas, bueno, tiene que pasar todo primero por bromatología, o sea que se tiene que respetar el código argentino, argentino. Cuando uno hace un evento, supónganse un salón de fiestas, ¿no? Bueno, se sirve comida en ese salón de fiestas. Entonces te puede caer perfectamente una inspección bromatológica en el medio de la fiesta, o incluso cuando todavía la fiesta no empezó, antes, para ver, y te revisan la cocina, te revisan la comida, te toman la temperatura de los alimentos, te piden la libreta sanitaria a los que están en la cocina. Bueno, así deberían funcionar las cosas. Por supuesto, sabemos que muchas veces no funciona como debería funcionar, si no, no habría intoxicaciones alimentarias de ningún tipo. Pero el tema es que, bueno, por ahí los controles no se hacen en la cantidad o en la profundidad que deberían hacerse, o también muchas veces hay tramoyas medio oscuras, ¿no? Entonces, por ahí cosas que deberían estar clausuradas o no venderse, siguen haciéndose, y bueno, y ahí también esa es la parte sucia, ¿no? De las cuestiones que tienen que ver con la política y todo esto. Pero bueno, el código está para respetarse, digamos, ¿sí? Y para que se haga respetar. Y ahí estarían todos los controles, ¿no? Por parte del Estado. ¿Bien? Bueno, este código, les digo que este código se va modificando, ¿no? Porque este código de alguna manera aparece un aditivo nuevo y hay que incluirlo, o algún aditivo se muestra que es tóxico y hay que sacarlo. O sea, este código va recibiendo, digamos, reformas, ¿no? O modificaciones, ¿sí? Bueno, los alimentos, en nutrición hablamos mucho de alimentos fuente y de alimentos protectores, ¿sí? Cuando nosotros decimos que la persona necesita hierro, por ejemplo, y decimos, bueno, ¿en qué alimentos encontrás mucho hierro? ¿Sí? Un hierro aprovechable. Bueno, eso sería un alimento fuente, ¿sí? Por ejemplo, las carnes blancas o las carnes rojas son alimentos fuente de hierro. Y eso quiere decir que consumiendo carnes en cantidades adecuadas, la gente tendría, digamos, muy poco déficit de hierro. Ojo, no solo depende de la ingesta, pueden haber otros factores que hacen que una persona tenga déficit de hierro. A lo que me refiero es que si tiene acceso a una buena cantidad de un determinado alimento, es poco probable que en su dieta falte ese nutriente, ¿no? Entonces decimos, si la gente toma leche, yogur y queso cotidianamente, es muy raro que le falte calcio en su dieta, porque esos alimentos son fuente de calcio, son alimentos fuente de calcio, ¿sí? Y así pero, profe, ¿sí? disculpe, pero también está el aspecto social, ¿no? Es como que también el apunte a las personas que no pueden llegar a acceder a lo básico. Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. Por eso decimos que la nutrición, digamos, está como muy influenciada por múltiples factores, ¿no? Entonces, a lo que yo me refiero es que una persona, suponete, que tiene bajos recursos y no puede acceder a una alimentación completa,
uno puede decir, no, hay que tratar de ayudar a esta persona económicamente porque la salud y la alimentación son derechos humanos indiscutibles, ¿no? Universales, que se le deben garantizar, que el Estado debe garantizar, y si esta persona no puede acceder a una alimentación completa, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no puede consumir lácteos, porque no puede comprarlos, ponele, es probable que en su dieta haya déficit de calcio. Y eso, de alguna manera, predispone o perjudica el pronóstico de su salud ósea. ¿Se entiende lo que digo? A lo que me refiero es que el alimento fuente, que serían los lácteos, son o sea, de alguna manera te protegen de la osteoporosis. ¿Por qué? Porque son alimentos fuente de calcio. Sí, Eso sería sería más o menos como ponerle la etiqueta Nanda, ¿no? ponerle la etiqueta. Diciendo, yo lo que yo le quería preguntar es, no solamente buscamos el hierro solamente en la carne, hay una combinación, ¿no? Entre los alimentos Por y los supuesto. vegetales. Sí, obvio. Claro, por supuesto. Por supuesto que después hay otros alimentos, ¿no? Todo se va como combinando de alguna manera, ¿no? Pero el término alimento fuente hace referencia a eso, a alimentos que tienen en su interior una cantidad de un determinado nutriente que sobresale con respecto a otros alimentos, ¿no? Entonces, por alguna razón sobresale, o porque tiene más cantidad, o porque se aprovecha mucho más fácil. Entonces, a eso se hace referencia cuando uno habla de alimento fuente, ¿sí? Porque te da mucho de un nutriente. ¿Sí? Como las vitaminas C y las naranjas, profe. La vitamina C y las naranjas, por ejemplo, los cítricos, naranjas, limones, mandarinas, pomelo, ¿sí? Son alimentos fuente de vitamina C. ¿Por qué? Porque dentro de esos alimentos hay un gran aporte de vitamina C que sobresale por el aporte de otros alimentos, por ejemplo. ¿Estamos? Profe, y se adapta a cada persona, ¿no? Porque, por ejemplo, un vegetariano, un vegano, un celíaco, un intolerante a la lactosa o personas con patologías, puede ser como una diabetes o una hipertensión, eso se va adaptando, no siempre es muy fijo, ¿no? Exacto, por eso, sí. Igual el término alimento fuente es ese, sirve para todo. Después la dieta que cada uno va a tener que ir armando va a depender de cada uno en particular, por supuesto, ¿no? Pero el término alimento fuente se hace referencia a alimentos que dan mucho de un nutriente, ¿sí? Eso es alimento fuente. Por eso dices, aquel que contiene una gran cantidad de un principio nutritivo. El principio nutritivo es un nutriente. Siempre hablando de lo que es alimentos, ¿no? Porque vio que, suponer, en el periodo de gestación de una madre embarazada, por lo general suelen darle en pastillas lo que es calcio o hierro. Sí. Es como un suplemento más a la alimentación, ¿no? Sí, claro, sí, porque muchas veces las necesidades son muy elevadas y con la comida solamente no se cubren adecuadamente. Entonces se dan suplementos para estar como tranquilos de que lo cubrió bien. ¿Sí? Por supuesto que cuando uno habla de alimento fuente, por ejemplo, en nuestra comunidad decir alimento fuente de vitamina C son los cítricos, está perfecto porque acá los cítricos son de fácil acceso. Uno en las verdulerías encuentra cítricos o en los árboles, a veces en las casas tienen árboles frutales y tienen cítricos. Es un alimento de consumo habitual, por eso también el cítrico es aceptado en la comunidad, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, por ahí pensar en un cítrico en el medio del desierto es como muy complejo, porque ¿dónde vas a buscar naranjas en el medio del desierto, no? Entonces, eso es lo que hace referencia, que un alimento fuente, que acá es fuente, es considerado un alimento fuente, por ahí en otro país o en otro lugar, es reemplazado por otro alimento que es propio de esa comunidad o de ese lugar geográfico y que pasa a ser el alimento fuente de ese nutriente, ¿sí? Por ejemplo, si uno compara las pirámides nutricionales o los gráficos de alimentación de los distintos países, va a encontrar que hay alimentos distintos a los que usamos nosotros en nuestra gráfica de alimentación saludable, porque en otros países usan con los alimentos regionales, ¿no es cierto? Como para que la alimentación respete lo que se consume en esa comunidad.
Bien, alimentos protectores, digamos, son alimentos que debido a esos nutrientes que tiene, cuando uno los consume cotidianamente, evita que le aparezcan ciertas enfermedades por carencia. Entonces, si uno consume habitualmente alimentos que tienen hierro, evita que le aparezca anemia por una mala alimentación, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere alimentos protectores. Protegen contra algunas enfermedades debido a que tienen nutrientes, ¿sí? Que impiden que aparezca esa enfermedad de alguna manera. Bueno, alimentos... Perdón, los enriquecidos son los que hablaba Flavia, de las que se utilizan, o sea, que adicionan estos nutrientes. Sí, no, lo que hablaba Flavia, no me acuerdo el nombre, pero creo que si vos decís Flavia, ella hablaba de que a muchas personas, sobre todo que están en una etapa de vulnerabilidad en cuanto a la nutrición, se les dan suplementos medicamentosos, además de la comida. ¿Sí? Eso es lo que hablaba Flavia. Lo que vos decís es que existen alimentos que la industria... a los que la industria le agrega, por ejemplo, hierro, o le agrega vitamina C, o le agrega, la industria, digo, ¿no? Por motus propio, le agrega algún determinado nutriente para colaborar con la nutrición y para de paso cobrar más y ganar más dinero, porque no hay una búsqueda, por detrás de todo hay una búsqueda para sacar un provecho económico, ¿no? De la industria. Sí, yo lo que iba por ahí... Se llaman alimentos fortificados, fortificados, cuando la industria le agrega algunos nutrientes y, por supuesto, te lo hace notar en el packaging y te lo pone en la propaganda y también te lo hace notar en el precio. ¿Bien? La leche fortificada con hierro de la Serenísima. Claro, exactamente. Pero después tenés otros alimentos que son alimentos enriquecidos, ¿sí? Por ejemplo, las harinas enriquecidas con ácido fólico, con hierro, con niacina, que eso no es un provecho económico de la empresa, sino que eso es una política pública del Estado, ¿sí? Las sales enriquecidas con yodo, ¿sí? Eso es una política pública para evitar enfermedades por carencia, ¿sí? Y ahí no es que la empresa cobra más por eso, sino que tiene la obligatoriedad de hacerlo por un tema de Estado, ¿se entiende? Esa es la diferencia entre alimento enriquecido y alimento fortificado. El alimento fortificado, la empresa decidió sacar al mercado un alimento que le agrega vitamina C. Nada, te lo vende, te lo promociona. Para mejorar la venta, digamos. Claro, tuvo que haber sido aprobado por el ANMAT, por supuesto, para que lo pueda comercializar, ¿no? Y después te dice, bueno, este jugo tan tiene vitamina C, comprame porque soy mejor que otros. Bueno, eso es algo de la industria, ¿sí? Ahora, las harinas que vos comprás, que vienen ya con vitaminas, con minerales, etcétera, no es un tema de la fábrica, es un tema del Estado. El Estado pide que las harinas estén enriquecidas. Es por ley, profe. Es por ley, claro, exactamente. Pero también está la ley de, o sea, que tienen que poner el valor nutricional, la cantidad de grasas, todo eso, ¿no? El listado de ingredientes de empaquetado. Sí, claro. Eso también, el Código Alimentario Argentino establece que en el envase tiene que estar la información nutricional, ¿sí? Eso también es una cuestión legal que está en el Código Alimentario Argentino y que dice que determinados tipos de alimentos sí o sí tienen la obligatoriedad de poner cierta información nutricional. Hay otros que te ponen más de lo que te pide el código, hay otros, o sea, lo que no te pueden poner es menos información que la que pide el código, ¿sí? ¿Y el listado de ingredientes también dice el Código Alimentario Argentino? Claro, el código de ingredientes, o sea, todo lo que son el listado de ingredientes también tendría que estar, no te lo piden para todos los alimentos, el código especifica bien qué alimentos son los que tienen que tener el listado de ingredientes,
Por eso es algo que se va modificando, no sé si hoy en día todos los alimentos tienen que tener, o el código sigue especificando bien cuáles sí, cuáles no, digamos, pero el listado de ingredientes, lo que es la información nutricional, el rótulo nutricional con la información nutricional, el número de registro de la empresa, el número de registro del alimento o del producto Sí, alimenticio. profe, hasta las galletitas tiene el cuadro de información nutricional. Sí, exacto. Sí, por lo general en los cereales. También, claro. La idea es que a futuro todos los alimentos tengan eso y además tengan lo que serían los logos, ¿no? Una especie de símbolos que también te van a indicar de una manera muy simple para que el consumidor sepa si ese alimento tiene azúcar, si ese alimento tiene mucha grasa, si ese alimento tiene mucha sal, porque no todos cursan nutrición en su vida y no todos saben de nutrientes y de qué es bueno, qué es malo. Entonces, por ahí como para que tengan esos sellos y cuanto más sellos aparezcan en el producto, la gente sepa que es un producto más perjudicial para la salud, de alguna manera, ¿no? Eso es reciente y todavía no se implementó. Exacto, eso todavía no se implementó. Eso es un proyecto de ley que ya está con media sanción. En diputados falta que pase ahora a senadores. Está perfecto, profe. Sí, porque la gente, que la gente no sabe en realidad qué está consumiendo y piensa que algo por ahí los puede llegar a nutrir y en realidad no. Exacto. La idea es que se informe lo más posible. Sería similar a los logos del Syntax, trigo, avena, cebada y centeno, y los logos del Claro, sí, exacto. Sería como un logo más, pero en realidad de un logo así, con un trigo y qué sé yo, son sellos negros, son como hexágonos negros. Bien, perfecto. Como si fuera un hexágono negro y adentro te dice, tiene azúcar o tiene sal, grasas, ¿no? Grasas trans, ¿no? Como para que te ponga, para que la gente sepa que estoy mostrando uno, tiene determinados no sé si ingredientes que son perjudiciales. Y ahí dice todo lo que es azúcares, grasas, trans. Es diferente lo que se está haciendo ahora. Son diferentes logos, Lore. Claro, lo que se está pidiendo es que a lo que ya se venía informando se le sumen otros logos. Otros logos que son como hexágonos negros. Esa es la idea. Con el fin de, profe, de mejorar la alimentación, porque convengamos que... Claro, porque hay el leyes, alimento... ¿no? Por el tema de la obesidad y todo eso, con el tema de la alimentación también. Exactamente, la idea es que la gente empiece a tener de alguna manera más control sobre lo que come, sabiendo que hay alimentos que está comprando que son muy perjudiciales para su salud. Cuanto más sellos negros tenga el paquete, ¿sí? Más perjudicial es. Entonces, la gente al ver sellos negros en un paquete podría decidir, mejor lo dejo en la góndola y no lo compro. Y de esa manera estaría protegiendo su salud. Claro, más entendible, o sea, mucho más fácil de comprenderlo. Claro, mucho más fácil de comprender que leer el cuadro de información nutricional, donde uno ve todos numeritos, todas palabras difíciles que no entiende nada. Entonces, y muchas veces cuesta encontrar ese cuadro, pues está chiquito, está atrás, o está... Entonces, bueno, los sellos, de alguna manera, serían una barrera para que la gente, al ver el paquete con muchos sellos negros, diga, esto mejor no lo llevo. ¿Se entiende? Cada sello responde o a sal, o a azúcares, o a grasas. Coca-Cola va a cambiar su etiqueta roja por completa. No sé si a edulcorantes también, no recuerdo bien cuáles son las 4 o 5 cosas que se quieren informar a través de los sellos. Son como 4 o 5 sustancias que son perjudiciales para la salud. Grasas, calorías también, puede ser que sea calorías, energía concentrada muy alta, azúcares, sal,
Y después no sé si es aditivos, edulcorantes, otro punto también como para que la gente sepa. Bueno, Por eso, seguimos. profe, hay que controlar. Acá las tienen la col- definición, miren, acá tienen la definición de alimentos enriquecidos y alimentos fortificados, ¿ven? Bueno, y acá hay otra clasificación, que esta también es bastante nueva, según la OPS o la OMS, que como que clasifica a los alimentos, ¿sí?, según el procesamiento que han tenido, ¿no? El tipo de procesamiento que han tenido. Entonces, los alimentos sin procesar son los alimentos más bien naturales, ¿no?, que han recibido casi prácticamente ningún procesamiento, ¿sí? Que uno trata ahora de que la alimentación sea una alimentación con pocas etiquetas, que uno dice, ¿no?, que volver más a lo natural. Ingredientes culinarios, ¿sí?, que son sustancias que han sido por ahí extraídas o que a partir de la industria se han elaborado para usar en pequeñas cantidades, ¿sí?, y aderezar o resaltar por ahí el sabor de las preparaciones. Después, bueno, alimentos procesados, que acá ya tenemos alimentos que ya tienen, digamos, una mayor incorporación de tecnología, ¿no?, en su producción o en su elaboración, y que también pueden contener algunos pocos aditivos, ¿sí? Y luego tenemos los alimentos ultraprocesados, donde ya de por sí los alimentos ultraprocesados, en líneas generales, no tienen como base en sus ingredientes a ningún alimento en particular, sino que lo que tienen son muchos aditivos, son como, digamos, productos de laboratorio, ¿no? Inventos de laboratorio, donde uno con muchas sustancias químicas elabora un producto, pero en sí no es que se basa en ningún alimento en particular, sino que junta un poquito de cada cosa y arma un producto nuevo, digamos, ¿no? La idea es que de estos, ¿no?, de los procesados y sobre todo de los ultraprocesados, haya muy poco en la alimentación, ¿sí? Tratemos de consumir menos, sobre todo de los ultraprocesados. Y cada vez más tratemos de consumir alimentos naturales. Lo que sucede es que por el ritmo de vida que uno lleva cotidianamente, en cierta forma depende un poco de la industria, pero la idea es presionar a la industria para que produzcan alimentos de lo más saludables posibles, ¿no? No que se pasen de la raya y que por vender nos vendan inventos que perjudican nuestra salud, ¿tá? Conservantes y todos productos químicos que más que nutrir, digamos, terminan perjudicando la salud. Bueno, Profe. para definir... Profe, Sí. por ejemplo, la leche, que si bien está pasteurizada, es un alimento sin procesar. Ahora, el yogur con probióticos, ¿sería sin procesar o culinario? No, hoy en día los yogures hoy en día se consideran alimentos ultraprocesados. Dependiendo, por supuesto, las marcas, ¿no? Pero cuando vos mirás en los ingredientes, algunos yogures tienen un listado de ingredientes que casi llega a 10 nombres. Y vos decís, en un yogur que haya 10 ingredientes, y el yogur es leche con algunas bacterias, y ya con eso armaste el yogur. Ponele que le agregues un poquito de azúcar, ponele que le agregues un poquito de esencia de algún alimento, de algún sabor, pero muchas veces tienen un montón de ingredientes, espesantes. Por ejemplo, profe, el yogur, el vivir... conservantes, un montón. Bueno, la cuestión que hay muchos productos, tanto quesos, así tipo saborizados, yogures, que hoy en día son más inventos de laboratorio que alimentos propiamente dichos, digamos, ¿sí? Entonces usted me dice que los alimentos no procesados serían un ejemplo, algo casero que uno podría hacer en su casa, como por ejemplo Claro, donde vos, por ejemplo, haces un yogur casero, y el yogur casero vos sabés qué ingredientes usaste. Básicamente usaste leche y algunos bacillus, por ahí que usaste de algún yogur que ya tenías. Y listo, y ya, con eso ya se formó tu yogur, ¿sí?
En cambio, los yogures que vos comprás en las góndolas, si mirás los ingredientes, tienen un montón de ingredientes. Entonces vos decís, esto ya no es un alimento poco procesado o sin procesar. Acá ya la industria metió un montón de sustancias, digamos, ¿sí? Igual que las mermeladas. También. Yo eso lo noté ahora con los aderezos que se pusieron de moda, como el cheddar en botella, digamos. Claro, todo eso. En realidad es una pasta con sabor a cheddar, no tiene nada de eso. Exacto, es más, el queso cheddar en sí ya es medio un invento. El queso cheddar en sí, hay un video que muestra cómo el queso cheddar a veces con el fuego cuesta que se funda porque es como no digo que es como plástico, pero es como si fuera algo parecido, digamos. Es un invento también el queso cheddar. Igual sí es como plástico, porque viste que para derretirlo ni siquiera lo puedes derretir así como viene, como un queso común. Sí o sí lo tienes que poner leche o algo porque se quema como plástico. Exactamente. Es todo, por eso, todas esas cuestiones hay que tenerles como mucha distancia, hay que incluirlas lo menos posible. Son todos, yo les digo, son como muchos inventos que necesitas ser más que digamos, experto en nutrición, experto en química para hacer esas cosas, porque ahí se mete todo lo que es la parte de tecnología, todo lo que tiene que ver con el tema del gusto, y que conocen bien lo que el paladar quiere y te buscan un alimento, te lo crean, porque no es que lo encuentran en la naturaleza, lo fabrican de cero, mezclando, combinando. ¡Profe! Y bueno, sí. ¿Me escucha? Seguimos avanzando, sí, pero tengo que seguir avanzando, porque si no, no voy a poder entrar a otra clase, chicos. Bueno, acá tienen los tiempos de la nutrición, si no, esto lo dejamos ya para la clase que viene. Acá tienen los tiempos de la nutrición, que son 3, que para que el cuerpo se nutra, necesita de los 3 tiempos. Necesitamos incorporar alimentos, ¿sí? Digerirlos, absorber esos nutrientes, pero también necesitamos del sistema circulatorio, del sistema respiratorio, del sistema nervioso, que transporte todos esos nutrientes y que permita las reacciones químicas. Y después necesitamos también del sistema que tiene que ver con la eliminación de los desechos, de los desperdicios, ¿sí? De las sustancias tóxicas. Porque si estos 3 tiempos no funcionan en forma armoniosa, ¿sí? y sinérgica, no podemos hablar de una correcta nutrición, porque se va a ver de alguna manera interferido todo, ¿sí? Por fallas en la alimentación, o por fallas en el metabolismo, o por fallas en la excreción. Se perjudica el conjunto, ¿sí? Así que después, bueno, ustedes lean bien a qué se llama alimentación, metabolismo y excreción, después lo podemos ver la semana que viene. ¿Sí? Y se dice que el plan alimentario normal, ¿sí? Es aquel que cumple con las leyes de la alimentación, que son las que vamos a ver ahora, y que va a permitir, ¿no es cierto?, todas estas cuestiones, ¿no? De cubrir las necesidades, de poder sostener un embarazo saludable, una lactancia exitosa, un crecimiento adecuado, una reproducción, ¿no es cierto? Poder digamos, mantener la especie, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, para que un plan alimentario permita que se cumplan todas estas funciones en el organismo, tiene que cumplir con las leyes, la ley de la cantidad, de la calidad, de la armonía y de la adecuación. ¿Sí? Estas son 4 leyes que tienen que ver con el plan alimentario o la dieta o la alimentación de una persona, que habla de que los nutrientes tienen que ser suficientes, ni excesivos ni carentes, para poder sostener las necesidades del día a día y reemplazar todas las pérdidas nutricionales que se dan en nuestro organismo todos los días. La calidad dice que la alimentación tiene que ser completa, la ley de la calidad dice que la alimentación tiene que ser completa,
¿Qué quiere decir completa? Que no solo tienen que estar presentes en la cantidad justa, sino toda la variedad de nutrientes. No puede faltar un nutriente en la dieta, ¿sí? Tienen que estar presentes todos los nutrientes. Y en la cantidad, ¿sí? Como dice la ley anterior, en la cantidad suficiente. La ley de la armonía lo que habla es que tiene que haber una correcta distribución, ¿sí? En lo que es el aporte energético y que tiene que haber una correcta, digamos, proporción entre lo que es el aporte de los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, y a su vez que tiene que haber una buena biodisponibilidad de nutrientes respetando esta distribución. ¿Sí? No es que si uno necesita de energía 2.000 kilocalorías por día, puedo consumir esas 2.000 kilocalorías con 3 chocolates shot. Total, con 3 chocolates shot alcanzo las 2.000 kilocalorías. No, porque vos ahí no respetaste la ley de la armonía. La ley de la armonía habla que tiene que haber parte de esas 2.000 en carbohidratos, parte en proteínas, parte en grasas, y vos no lo estás respetando. Y la ley de la adecuación lo que habla es que todo plan alimentario, todo régimen, tiene que estar pensado siempre de acuerdo a la persona a la cual fue destinado ese régimen, ¿sí? Primero es necesario conocer la situación de la persona, conocer, como decíamos, su condición social, económica, cultural, religiosa, su situación de salud, sus gustos, porque así uno puede armar un plan alimentario, ¿sí? De acuerdo a las posibilidades, ¿sí? Si tiene disponibilidad de alimentos en la zona, con qué facilidad puede acceder a un determinado alimento o no, para ver si se lo incluimos en el régimen o lo reemplazamos por otro, ¿bien? Bueno, acá entra lo que decía la compañera, ¿no? Si son vegetarianos, veganos, etcétera, si son celíacos, ¿sí? Bueno, uno tiene que respetar las otras leyes, pero siempre adecuándonos a la situación de cada persona en particular. Y bueno, los requerimientos nutricionales es justamente lo que cada organismo, dependiendo su condición, de ser hombre, de ser mujer, su edad, ¿no es cierto?, su altura, su etapa biológica, su desgaste, digamos, diario, etcétera. Los requerimientos nutricionales son aquellos valores de cada nutriente que está establecido para que la persona consiga, ¿no es cierto?, diariamente el aporte necesario. Existen los requerimientos mínimos, que por debajo de eso no podemos estar, porque si no podemos generar una enfermedad por carencia, y los requerimientos óptimos, que son los que de alguna manera nos dan un margen como para decir que la persona no solo que no va a tener carencia, sino que a su vez permite crear algún tipo de reserva corporal, ¿bien? Para esto, para todo lo que es requerimiento, ya hay estudios que se han hecho con antelación y hay tablas de requerimiento con los valores de los nutrientes que necesitan los diferentes tipos de individuos. Las recomendaciones nutricionales, ¿sí?, son cantidades también de nutrientes, ¿sí?, pero que dan un valor un poquito más elevado, como para asegurarnos de que ninguna persona tenga que se quede, digamos, con falta de algún nutriente. Son tablas con valores numéricos de cuánto de cada nutriente una persona necesita consumir por día, pero esos valores numéricos son un poquito más altos que los de los requerimientos, digamos, ¿sí? Esto, profesora, sería en una dieta cumpliendo las 4 comidas. Claro, sí. Hablamos desde el desayuno. Pero acá, por ejemplo, las recomendaciones te dicen, claro, exacto, vos tenés que cubrir, por ejemplo, la recomendación de vitamina C, suponete, 60 miligramos por día. Bueno, esa vitamina C la tenés que cubrir, ¿sí?, las 4 comidas, con lo que vos incorporás en el desayuno, en el almuerzo, la merienda y la cena, tenés que llegar a 60 miligramos de vitamina C, ¿se entiende? Pero ese 60 miligramos no lo invento yo, ese 60 miligramos está en las tablas de recomendaciones, ¿no es cierto?
o en las tablas de requerimientos, ¿sí? ¿Cuántos miligramos de hierro necesita una mujer? Cuando es niña, cuando es adolescente y ya se hizo señorita, cuando está embarazada, cuando da la teta, ¿sí? Entonces, eso, una mujer anciana, eso, ¿cuánto necesita de hierro? No lo determino yo. Eso está en las tablas de recomendaciones. ¿Está? Lo mismo para los varones. Y así de cada nutriente, cuánto de calcio, cuánto de sodio, cuánto de magnesio, cuánto de potasio, ¿sí? Eso son las tablas de recomendaciones. Y la ingesta dietética de referencia, ¿sí? Es de alguna manera cuando uno está haciendo un estudio poblacional, lo que se dice es, bueno, la ingesta que consideramos de referencia de un determinado nutriente es tanto. Eso de alguna manera evita que haya un déficit nutricional, ¿no es cierto?, de ese nutriente en la población, ¿sí? Eso es la ingesta dietética de un determinado nutriente. Todo esto de alguna manera, requerimientos, recomendaciones e ingesta dietética de referencia es todo más o menos sobre lo mismo. Lo que nos están hablando es de cuánto de cada nutriente hay que consumir para evitar enfermedades por carencia. Bueno, y acá, por ejemplo, tienen, ¿ven? Las tablas, ingesta dietética de referencia, ¿sí? Y tienen de carbohidratos, de fibra, de grasas, de ácidos esenciales, omega 3, omega 6. Entonces, y ahí tienen para lactantes, para niños, para hombres en determinadas edades, para mujeres, etc. Este es un ejemplo. Carencias y excesos también, porque por excesos también enfermedades de obesidad. Exactamente, exactamente. Tanto carencia, o sea, vos tenés que tratar de estar dentro de ese valor. Si vos estás por debajo, sabés que podés tener enfermedades por carencia. Y si estás muy por encima, sabés que tenés enfermedades por exceso. Entonces hay que estar siempre cerca de ese valor. ¿Está bien? Ingestas dietéticas de referencia. Acá tenemos otra, pero con otros nutrientes, ¿ven? Con otros nutrientes distintos. Y acá tenemos para los que son los minerales, ¿sí? Muy bien. Bueno, esta entonces es la primer clase donde uno aquí básicamente lo que ha visto son definiciones generales que tienen que ver, por supuesto, con lo que vamos a ir profundizando después, ¿sí? Entonces después vamos a ir como metiéndonos en los distintos nutrientes, conociéndolos más en detalle, viendo cuáles son sus funciones, cuáles son los problemas si uno se excede o si uno no consume lo suficiente, teniendo en cuenta lo que serían las recomendaciones, ¿no? Cuando uno habla de por encima o por debajo, quiere decir que no se respetan los valores recomendados, ¿no? Así que bueno, muy bien. Voy a dejar de compartir pantalla. Y a ver ahora cómo hago para ver acá. Ahí está. Ahí nos volvimos a encontrar. Bien. ¿Me pudieron entender lo que fuimos hablando? Sí, profesor, le quería hacer una pregunta con respecto a los tiempos de la nutrición. Sí. En ingestión de los alimentos. Yo no sabía cómo ubicarlo. Si en metabolismo o en excreción. No, sí, a mí me pasó lo mismo. Ingestión es comer. Sí. Ingestión es comer. Ingestión corresponde al primer tiempo de la nutrición, que es la alimentación. ¿Sí? O sea que nosotros tenemos que poner eso, alimentación. Claro, primer tiempo, alimentación. La ingestión corresponde al primer tiempo, que es el tiempo de la alimentación. El tiempo de la alimentación tiene como dos etapas. Una etapa extrínseca, que es cuando vos comés, y vos podés elegir lo que comer, según elegís de acuerdo a tu economía, elegís de acuerdo a tus gustos, elegís de acuerdo a lo que tenés disponible en los comercios de donde vivís, elegís de acuerdo a tus problemas de salud, porque por ahí un médico o un nutricionista te indica una dieta, entonces vos elegís siguiendo la dieta. Entonces,
Eso es voluntario, eso es consciente. Vos ahí tenés como, digamos, un poder en esa elección. ¿Cómo los preparás? Todo eso es la etapa extrínseca, cómo los presentás en el plato, etc. Y después está la etapa intrínseca, donde ya es algo involuntario, que tiene que ver con todo lo que es la digestión y la absorción de lo que vos comiste, de lo que vos ingeriste. Eso ya no lo manejás, ¿sí? Profe, o sea sería sería ingestión, digestión y excreción. En ese orden sería. Ingestión es parte de la alimentación, o sea, el tiempo es alimentación, metabolismo y excreción. La alimentación tiene que ver con la etapa extrínseca, que es esto que yo acabo de decir, y con la etapa intrínseca, que es la digestión y la absorción. Después viene el metabolismo, y es cuando esos nutrientes pasan a la sangre, que son absorbidos ya, que fueron absorbidos, todo el recorrido que hacen esos nutrientes, ya en el torrente sanguíneo. Si se los usa como reserva corporal, si se los oxida y se los usa como energía, si se los usa para formar una proteína, una enzima, una hormona. El destino que se le da a esos nutrientes ya no depende de uno, ya lo maneja el propio organismo. El anabolismo, el catabolismo, ¿sí? Eso ya es metabolismo. Y después viene el tercer tiempo, que es la excreción, que eso también lo decide el propio organismo. ¿Qué se desecha? ¿Cómo se lo desecha? Si se lo desecha por las glándulas sudoríparas, si se lo desecha por la respiración, si se lo desecha por la orina, por el intestino. ¿Qué se desecha y cómo se desecha? Eso también es parte de los tiempos de la nutrición, pero es la excreción. Y es lo que permite mantener estable el medio interno. Ah, listo, profe, gracias. Todo es fundamental para la nutrición. Se necesita que todo funcione bien. Porque si no tenés una buena excreción, te quedan las toxinas en el cuerpo y te alteran la nutrición corporal. Todo. Si te falla el metabolismo porque tenés diabetes o porque tenés hipertensión, te altera el estado nutricional también. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Todo el material que está subido en el campus virtual va a quedar ahí, se va a acumular junto con los que va a ir subiendo, sí, o va a ir sí, desapareciendo a medida que suba. Va a quedar mientras dure la cursada. Después a ustedes les van a dar de baja, porque a esta misma aula van a poner a los alumnos del año que viene, y ahí ustedes ya van a dejar de verlo. Así que a ustedes les conviene ir haciendo un backup, porque si después van a dar el final dentro de 1 año y medio, no van a poder acceder a este material, porque no van a estar los alumnos nuevos, y ustedes ya no. Listo, gracias. ¿Estamos? Profe, ¿le puedo hacer tengo una duda? Con la pregunta 8, que hay un cuadro que dice, clasifique los siguientes alimentos según definiciones conocidas, grupos al que pertenece, ¿no? Sin procesar, culinario. Claro, ahí lo que tenés que hacer es poner eso, si son sin procesar, si son ingredientes culinarios, si son alimentos con poco procesamiento o ultraprocesados. Claro, según la OMS. Recuerden que lo que es todo así, el ketchup, todo lo que tiene que ver con las golosinas, los chocolates, todo eso es todo, los bizcochuelos exquisita, todo eso. El helado, profe. Las cremas heladas, todo eso son todos ultraprocesados. La gaseosa también, ¿no? Las gaseosas también son procesados. Sí, las gaseosas son o ultraprocesados o con poco procesamiento, pero de por sí son alimentos que no son saludables porque tienen mucho azúcar, no aportan prácticamente nutrientes. No es un alimento con mucho procesamiento, pero sí es, digamos, se lo considera como dentro de los ultraprocesados porque son totalmente, digamos, dispensables. Uno lo puede evitar y no pasa nada. ¿Y la harina de trigo de la ley 25.630? Procesados. Claro, ese es un alimento que tiene procesamiento, ¿sí? Que tiene procesamiento,
pero está bien, es un alimento enriquecido por ley, pero es un alimento que ha sufrido cierto procesamiento, porque no es una espiga de trigo, es una harina de trigo que ha tenido ingredientes yo pensé que era enriquecido, por eso, ahí está. Bueno, puede ser enriquecido, es un alimento enriquecido, dentro de la categoría enriquecido fortificado es enriquecido, pero ahí en ese cuadro puntualmente te está pidiendo que lo clasifiques según lo de la OMS, básicamente, si es un ingrediente culinario, un alimento sin procesar, ¿viste? Sí, sí. Gracias, profe. Bueno, muy bien, nos despedimos entonces, ¿sí? Profe, yo tengo una consulta, disculpe. Sí. El tema de los exámenes va a ser solamente lo que toma, lo que da usted con los PowerPoint y lo que da en clase y nada más. De los libros que están ahí como referencia no va a tener bases. No, lo que tienen que tener como referencia es el apunte teórico. Perfecto. El apunte teórico de la clase. Sí, de ese apunte sale el PowerPoint, digamos, ¿sí? Y los exámenes se basan en ese apunte, en el PowerPoint, tal cual. El libro es básicamente el apunte, solo que es más extenso. El libro es básicamente como una obligatoriedad que tenemos los docentes para darles un material de consulta para aquel que quiera profundizar un poco, uno le sugiere, aunque hay otros libros de nutrición, ustedes podrían consultar otros si quisieran, pero es como para que ustedes tengan material para poder profundizar algún tema. Está bueno, profe, que lo diga, porque yo estaba a punto de imprimir el libro de Fundamento de Nutrición, pero me conviene más imprimir el apunte que ustedes suben. Gracias, profe. No se escucha bien, profe. De enfermería, pero no de... ¿Se escuchan ustedes? Se corta. No, yo escucho cortado. Se escucha cortado. Que me quede para todos, para lo que es, digamos, la materia. Se escucha cortado, profe. Profe, se cortó, ¿eh? Se cortó. ¿Puede volver a repetir, profe? Se cortó. Sí. Que el libro es, digamos, opcional, no tienen por qué leer del libro. El libro es por si quieren profundizar. Con el apunte teórico alcanza.